Tenemos el placer de presentarles las grabaciones inéditas de los relatos del Dr. Watson sobre las extraordinarias hazañas del detective Sherlock Holmes. Los casos de Sherlock Holmes. Hoy les ofrecemos la 8ª entrega de Estudio en Escarlata. Segunda parte. El país de los santos. 1. La gran llanura de Al-Khali. En la parte central del gran continente norteamericano se extiende un desierto árido y repulsivo, que durante muchos años sirvió de barrera contra el avance de la civilización. Desde Sierra Nevada hasta Nebraska y desde el río Yellowstone al norte hasta el Colorado al sur, se extiende una zona de desolación y silencio. Pero la naturaleza no muestra el mismo talante en toda ella. Consta de altas montañas cubiertas de nieve y de valles lúgubres y escondidos. Hay ríos de rápida corriente que se precipitan por dentados cañones y hay enormes llanuras, blancas en invierno por la nieve y grises en verano por el polvo del Al-Khali salino. Pero todo presenta, no obstante, las características comunes de aridez, inhospitalidad y aflicción. No hay habitantes en esta tierra de desesperanza. Una que otra partida de Pawnees o de pies negros la atraviesa alguna vez en busca de nuevos terrenos de caza, pero hasta los más audaces se alegran de perder de vista estas espantosas llanuras y de encontrarse de nuevo en sus praderas. El coyote acecha entre la maleza, el busardo aletea con torpeza en el aire y el desmañado oso pardo se mueve pesado por los sombríos barrancos, buscando el sustento que puede encontrar entre las rocas. Son los únicos habitantes de aquel desierto. No existe en el mundo panorama más monótono que el que se divisa desde la ladera norte de Sierra Blanca. Hasta donde alcanza la mirada se extiende la vasta llanura, salpicada de manchones alcalinos y surcada de matas de arbustos enanos. En el último límite del horizonte se alza una larga cordillera con los escarpados picos moteados de nieve. En este extenso territorio no hay signo alguno de vida, no hay nada que se relacione con la vida. No hay pájaros en el cielo azul acero, no hay movimientos en la tierra de un gris mortecino y reina el silencio más absoluto. Por mucho que escuches, no hay ni sombra de sonido en el enorme desierto, solo silencio, silencio total y sobrecogedor. Hemos dicho que no hay en la extensa llanura nada que se relacione con la vida, pero no es enteramente cierto. Desde lo alto de Sierra Blanca se distingue un sendero que cruza serpenteando el desierto hasta perderse en la lejanía. Ostenta surcos de ruedas y lo han pisado muchos aventureros. Aquí y allá yacen desperdigados unos objetos blancos que brillan al sol y destacan sobre el monótono depósito alcalino. Acercaos y examinadlos. Son osamentas, unas grandes y toscas, otras más pequeñas y más delicadas. Las primeras pertenecieron a bueyes y las segundas a hombres. A lo largo de 1500 millas se puede rastrear esa espantosa ruta de caravanas por los restos dispersos de aquellos que cayeron al borde del camino. El 4 de mayo de 1847, un viajero solitario contemplaba desde lo alto este mismo panorama. Por su aspecto habría podido tomárselo por el genio o el demonio de la región. A un observador le hubiera sido difícil afirmar si estaba más cerca de los 40 o de los 60. Su rostro era enjuto y macilento, y la oscura y apergaminada piel recubría tirante los salientes huesos,
Sus cabellos, largos y castaños, y su barba estaban veteados y salpicados de blanco. Sus ojos hundidos ardían con un brillo poco natural, y la mano que empuñaba el rifle era apenas más carnosa que la de un esqueleto. Mientras estaba allí de pie, se apoyaba en su arma para sostenerse, pero su elevada estatura y su potente estructura ósea denotaban una constitución fuerte y vigorosa. Sin embargo, su rostro demacrado y sus ropas, que colgaban holgadísimas sobre los consumidos miembros, proclamaban la razón de aquel aspecto senil y decrépito. Aquel hombre se estaba muriendo de hambre y de sed. Había avanzado penosamente por la quebrada hasta subir a este pequeño promontorio, con la vana esperanza de encontrar indicios de agua. Ahora se extendía ante sus ojos la gran llanura salada y la distante cadena de agrestes montañas, sin el menor rastro de plantas o árboles que indicaran la presencia de humedad. En todo aquel extenso paisaje no había un resquicio de esperanza. El hombre observó con ojos extraviados e inquisitivos el norte y el este y el oeste, y comprendió que su vagabundeo había llegado a su fin y que iba a morir allí, en aquel árido peñasco. ¿Qué más da aquí o en un lecho de plumas dentro de 20 años? Se dijo, mientras se sentaba al abrigo de un peñasco. Antes de sentarse, había depositado en el suelo el inútil rifle y también un fardo voluminoso envuelto en un chal gris que llevaba colgado del hombro derecho. Pareció ser demasiado pesado para él, porque al descargarlo chocó contra el suelo con excesiva violencia. Surgió al instante del fardo gris un leve gemido y apareció una carita asustada de ojos marrones muy brillantes y 2 puñitos pecosos y con hoyuelos. «Me has hecho daño», dijo una voz infantil en tono de reproche. «Sí», musitó el hombre con pesar. «Ha sido sin querer». Mientras decía estas palabras, desenvolvió el chal gris y sacó a una hermosa niñita de unos 5 años, cuyos elegantes zapatitos, su vestidito rosa y su delantalito de hilo denotaban los cuidados de una madre. La niña estaba pálida y macilenta, pero sus saludables brazos y piernas reflejaban que había sufrido menos privaciones que su acompañante. «¿Todavía te duele?», le preguntó el hombre con ansiedad, viendo que la niña se seguía frotando los apretados rizos dorados que le cubrían el dorso de la cabeza. «Dame un besito y se me pasará», dijo con toda seriedad, señalándole la parte donde había recibido el golpe. «Es lo que hacía mamá». «¿Dónde está mamá?» «Mamá se ha ido. Me parece que volverás a verla dentro de muy poco». «Se ha ido, ¿eh? Es raro que no me dijera adiós. Siempre me decía adiós, aunque solo se marchara al lado a tomar el té a casa de la tía. Y ahora se ha ido 3 días. Qué seco está todo, ¿verdad? ¿No hay agua ni nada para comer?» No hay nada, cariño. Solo debes tener un poquito de paciencia más y después estarás bien. Apoya la cabeza contra mí y te sentirás mejor. No es fácil hablar cuando se tiene los labios como si fueran de cuero, pero creo que es mejor que te exponga cuál es la situación. ¿Qué es esto que has cogido? «Cosas muy bonitas, cosas preciosas», exclamó la niña con entusiasmo, mostrando 2 resplandecientes fragmentos de mica. «Cuando volvamos a casa se las daré a mi hermano Bob». «Pronto verás cosas más preciosas que estas», dijo el hombre con convicción. «Solo tienes que esperar un poco. Iba a decirte, ¿recuerdas cuando abandonamos el río?» «Claro». «Bien. Nosotros creíamos que íbamos a encontrar otro río enseguida, ¿comprendes? Pero algo funcionó mal. La brújula o el mapa o lo que fuera, porque no lo encontramos. Nos quedamos sin agua, salvo unas gotas para alguien como tú y...» «¿Y no te pudiste lavar?», le interrumpió su acompañante con gravedad, alzando la mirada hacia su rostro mugriento.
No, ni beber. Y el señor Bender fue el primero en marcharse, y después el indio Pete, y después la señora MacGregor, y después Johnny Holmes, y después, cariño, tu mamá. «Entonces, mamá también está muerta», gritó la niña, ocultando el rostro en el delantal y sollozando amargamente. «Sí, todos se fueron, menos tú y yo. Pensé que había alguna posibilidad de encontrar agua en esa dirección, de modo que te me cargué al hombro y nos pusimos en camino. No parece haber servido de mucho, solo nos queda una minúscula posibilidad». «¿Quieres decir que también vamos a morir?», preguntó la niña, dejando de llorar y levantando el rostro cubierto de lágrimas. «Me temo que se trata más o menos de eso». «¿Por qué no me lo habías dicho antes?», exclamó la niña riendo alegremente. «Me habías dado un susto, porque nosotros, claro, no volveremos a estar con mamá hasta que no hayamos muerto». «Sí, entonces tú volverás a estar con mamá, tesoro». «Y tú también. Le contaré lo buenísimo que has sido. Seguro que sale a recibirnos a la puerta del cielo con un gran jarro de agua y unos pasteles de trigo, calientes y tostados por los lados, como nos gustan a Bob y a mí. ¿Cuánto falta?». «No lo sé, no mucho». Los ojos del hombre miraban fijamente el horizonte del norte. En la bóveda azul del cielo habían aparecido 3 puntitos que se acercaban con tanta rapidez que aumentaban de tamaño por momentos. Las manchas se convirtieron enseguida en 3 grandes pájaros marrones que, tras trazar varios círculos sobre las cabezas de los 2 caminantes, se posaron al acecho sobre unas rocas. Eran busardos, los buitres del oeste, cuya llegada presagia la muerte. «Gallos y gallinas», exclamó divertida la chiquilla, señalando aquellas figuras de mal agüero y batiendo las palmas para hacerles levantar el vuelo. «Dime, ¿este país lo hizo Dios?». «Pues claro que lo hizo», respondió su acompañante, algo sorprendido ante una pregunta tan inesperada. «Hizo allí abajo el país del Illinois y el Missouri», siguió la niña. «Pero tuvo que ser otro el que hizo esta tierra. No está ni mucho menos tan bien hecha. Se olvidó el agua y los árboles». «¿Y si rezaras una oración?», propuso el hombre con timidez. «Todavía no es de noche». «No importa. Quizá no sea lo normal, pero a él no le importará. Reza las oraciones que solías rezar en la carretera cada noche cuando cruzábamos los llanos». «¿Por qué no las rezas tú mismo?», preguntó la niña con ojos de asombro. «Las he olvidado. No he rezado ninguna desde que medía la mitad que este fusil, pero supongo que nunca es demasiado tarde. Tú rézalas en voz alta y yo escucharé y haré de coro». «Entonces tienes que arrodillarte y yo también», dijo la niña, tendiendo el chal en el suelo con este propósito. «Tienes que levantar las manos así. Hace que te sientas bueno». Era un extraño espectáculo, de haber habido alguien más que los busardos para contemplarlo. Codo con codo, los 2 viajeros, la niña parlanchina y el aventurero audaz y empedernido, se arrodillaron sobre el estrecho chal. La cara regordeta de la primera y el rostro macilento y anguloso del segundo se volvieron hacia el cielo sin nubes en una ferviente plegaria al ser terrible al que se enfrentaban, mientras las 2 voces, una fina y clara y la otra profunda y áspera, se unían en un ruego de misericordia y perdón. Terminada la plegaria, volvieron a sentarse a la sombra del peñasco hasta que la niña quedó dormida, acurrucada contra el ancho pecho de su protector. Este veló el sueño de la pequeña durante un rato, pero la naturaleza pudo más que él. Llevaba 3 días y 3 noches sin permitirse un momento de tregua ni de reposo. Lentamente se le empezaron a cerrar los párpados sobre los ojos fatigados y la cabeza cayó más y más sobre el pecho,
hasta que la barba entrecana del hombre se mezcló con las trenzas doradas de su compañera, y ambos durmieron el mismo sueño profundo y sin ensueños. Si el caminante hubiera permanecido despierto media hora más, sus ojos habrían contemplado un extraordinario espectáculo. A lo lejos, en el borde del extremo de la llanura alcalina, se alzó una nubecilla de polvo, al principio muy delgada y apenas distinguible entre las nieblas, pero poco a poco más alta y más ancha, hasta formar una nube sólida, compacta y nítida. La nube siguió creciendo y se hizo evidente que solo podía provocarla una multitud de criaturas en movimiento. En tierras más fértiles, el observador hubiera llegado a la conclusión de que se aproximaba una de esas grandes manadas de bisontes que pastan en las praderas, lo cual era obviamente imposible en aquellos áridos desiertos. Cuando el remolino de polvo se acercó más al solitario peñasco donde reposaban los dos desdichados, empezaron a distinguirse entre la bruma los toldos de lona de las carretas y las figuras de hombres armados a caballo, y la aparición resultó ser una gran caravana que se dirigía hacia el oeste. Pero, ¿qué caravana? Cuando su cabeza hubo alcanzado la base de las montañas, todavía no se distinguía su final en el horizonte. La extensa formación cubría la enorme planicie. Galeras y carros, hombres a caballo y hombres a pie, innumerables mujeres que se tambaleaban bajo la carga y chiquillos que caminaban con paso inseguro junto a las carretas o asomaban bajo sus toldos blancos. Evidentemente no se trataba de un grupo habitual de inmigrantes, sino más bien de un pueblo nómada forzado por las circunstancias a buscarse un nuevo país. Por el aire claro se elevaba desde aquella gran masa de seres humanos un confuso estruendo y un sordo rumor, junto al chirrido de las ruedas y los relinchos de los caballos. Pero ni siquiera ese estruendo bastó para despertar a los dos fatigados caminantes. Encabezaba la columna una veintena o más de hombres graves, de rostro impasible, vestidos con ropas oscuras hechas en casa y armados de rifles. Al alcanzar el pie del risco, se detuvieron y sostuvieron entre ellos una breve discusión. «Los pozos están a la derecha, hermanos», dijo uno de ellos, de boca enérgica, rostro afeitado y cabello canoso. «A la derecha de Sierra Blanca, y así llegaremos al Río Grande», dijo otro. «No temáis por el agua», exclamó un tercero. «Aquel que pudo hacerla manar de las rocas no abandonará ahora a su pueblo elegido». «Amén, amén», respondieron todos. Estaban a punto de reanudar el viaje cuando uno de los más jóvenes y perspicaces del grupo lanzó una exclamación y señaló al escarpado risco que había sobre ellos. En la cima se agitaba un trocito de tela rosa que destacaba nítidamente sobre el fondo de rocas grises. Al verlo, frenaron los caballos y los hombres se descolgaron los rifles del hombro, mientras acudían al galope otros jinetes de repuesto para reforzar la vanguardia. La palabra piel roja estaba en todos los labios. «No es posible que haya muchos indios aquí», dijo el hombre de más edad, que parecía estar al mando. «Hemos dejado atrás a los ponies y no hay otras tribus hasta que crucemos las grandes montañas». «Me adelanto y veo de qué se trata, hermano Stangerson», preguntó uno del grupo. «Y yo», gritaron una docena de voces. «Dejad vuestros caballos abajo y nosotros os esperaremos aquí», respondió el mayor de ellos. En un instante los jóvenes desmontaron, ataron los caballos y empezaron a subir la empinada pendiente, camino del objeto que había despertado su curiosidad. Avanzaban deprisa y sin ruido, con la seguridad y destreza propias de los exploradores consumados. Quienes los observaban desde el llano, los vieron saltar de roca en roca hasta que sus figuras se dibujaron contra el horizonte. Los guiaba el joven que había sido el primero en dar la alarma. Los que le seguían le vieron alzar de pronto las manos como desbordado por el asombro y, cuando se unieron a él, descubrieron algo que les causó idéntica impresión. En la pequeña meseta que coronaba la árida planicie,
se erguía un gran peñasco solitario y apoyado contra él yacía un hombre alto, de larga barba y facciones duras, pero extremadamente delgado. Su plácido rostro y su respiración regular indicaban que estaba profundamente dormido. A su lado yacía una chiquilla, que rodeaba con sus bracitos blancos y gordezuelos el moreno y nervudo cuello del hombre y apoyaba la cabeza de cabello dorado sobre su levita de pana. La niña tenía entreabiertos los labios sonrosados, mostrando una hilera regular de dientes blancos como la nieve, y una sonrisa divertida retozaba en sus facciones infantiles. Sus piernecitas regordetas y blancas, que terminaban en unos calcetines blancos y unos bonitos zapatitos de hebillas relucientes, ofrecían un extraño contraste con los miembros largos y resecos de su compañero. En el saliente del peñasco que protegía a la insólita pareja, acechaban 3 solemnes busardos que, al ver a los recién llegados, lanzaron estridentes gritos de disgusto y se alejaron con malhumorados aletazos. Los gritos de los pajarracos despertaron a los durmientes, que miraron con asombro a su alrededor. El hombre se puso en pie y observó la llanura, que había estado tan desierta cuando cayó dormido y por la que ahora pululaba aquella enorme masa de hombres y animales. Su rostro adquirió una expresión de incredulidad y se pasó la huesuda mano por los ojos. «Esto debe ser lo que llaman delirio», murmuró. La niña permanecía a su lado, agarrada a los faldones de su chaqueta, y no decía palabra, pero miraba a su alrededor con esos ojos asombrados y llenos de preguntas de la infancia. El equipo de rescate convenció rápidamente a los 2 vagabundos de que cuanto veían no se trataba de una alucinación. Uno de ellos cogió a la niña y se la subió a los hombros, mientras otros 2 sostenían a su depauperado acompañante y lo llevaban a las carretas. «Me llamo John Ferrier», explicó el caminante. «Yo y esta pequeña somos lo que queda de un grupo de 21 personas. Los demás murieron todos de hambre o de sed allá abajo en el sur». «¿Es hija tuya?», preguntó alguien. «Creo que ahora sí», exclamó el otro, desafiante. «Es mía porque la he salvado yo. Nadie me la quitará. Desde hoy es Lucy Ferrier. Pero, ¿quién sois vosotros?», prosiguió, lanzando una mirada de curiosidad a sus fornidos y morenos salvadores. «Parecéis un montón». «Casi 10.000», dijo uno de los jóvenes. «Somos los hijos perseguidos de Dios, los elegidos del ángel Moroni». «Nunca he oído hablar de él», dijo el caminante. «Parece que ha elegido a un buen puñado de gente». «No bromees con lo que es sagrado», replicó el otro con sequedad. «Somos los que creemos en los textos sagrados, escritos con caracteres egipcios sobre planchas de oro batido que fueron dadas a St. Joseph Smith en Palmyra. Venimos de Nauvoo, en el estado de Illinois, donde habíamos fundado nuestro templo. Buscamos un refugio donde escapar de los hombres violentos e impíos, aunque sea en el corazón del desierto». Obviamente, el nombre de Nauvoo trajo recuerdos a John Ferrier. «Ya veo», dijo. «Sois los mormones». «Somos los mormones», respondieron sus acompañantes a la vez. «¿Y a dónde vais?». «No lo sabemos. La mano de Dios nos guía bajo la persona de nuestro profeta. Tienes que comparecer ante su presencia. Él dirá lo que hay que hacer contigo». Habían llegado ya al pie del cerro y se vieron rodeados por multitud de peregrinos. Mujeres pálidas de aspecto sumiso, niños robustos y sonrientes, y hombres preocupados de ojos graves. Cuando vieron la corta edad de uno de los desconocidos y el desvalimiento del otro, dejaron escapar numerosas exclamaciones de asombro y compasión. Su escolta no se detuvo, sin embargo, sino que siguió adelante acompañada por una muchedumbre de mormones, hasta llegar a una carreta que destacaba por su tamaño y por su aspecto ostentoso y elegante. Llevaba uncidos 6 caballos, mientras que las demás disponían solo de 2 o a lo sumo de 4.
Junto al conductor se sentaba un hombre que no podía tener más de 30 años, pero cuya imponente cabeza y expresión resuelta lo señalaban como jefe. Estaba leyendo un libro de lomo marrón, pero lo dejó a un lado al ver aproximarse a la multitud y escuchó atentamente el relato de lo sucedido. Después se volvió hacia los dos viajeros. «Solo podemos llevaros con nosotros», dijo en tono solemne, «si compartís nuestro propio credo. No queremos lobos en nuestro redil. Mejor que vuestros huesos se blanqueen en este desierto a que resultéis ser la pizca de podredumbre que acaba por corromper todo el fruto. ¿Vendréis con nosotros en estas condiciones?» «Iré con vosotros en cualquier condición», dijo Ferrier con tanta convicción que los solemnes ancianos no pudieron evitar una sonrisa. Únicamente el jefe mantuvo su expresión severa e impresionante. «Llévatelo, hermano Stangerson», dijo. «Dale comida y bebida y también a la niña. Ocúpate tú de enseñarle nuestras sagradas creencias. Nos hemos entretenido demasiado. En marcha. Adelante hacia Sion». ¡Adelante hacia Sion!, gritó la muchedumbre de mormones, y las palabras se propagaron como una ola por toda la caravana, pasando de boca en boca hasta morir en la lejanía como un leve murmullo. Entre chasquidos de látigos y chirriar de ruedas, las grandes carretas se pusieron en movimiento y pronto toda la caravana serpenteaba de nuevo por la llanura. El anciano a cuyo cuidado habían sido confiados los dos viajeros los condujo a su carreta, donde les aguardaba ya comida. «Os quedaréis aquí», les dijo. «Dentro de unos días os habréis recuperado de vuestras fatigas. Entretanto, recordad que desde ahora y para siempre pertenecéis a nuestra religión. Lo ha dicho Brigham Young y ha hablado con la voz de Joseph Smith, que es la voz de Dios». Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle.